Bueno, el raquis, voy a compartirles pantalla. El raquis es sinónimo de columna vertebral. Es muy importante para nosotros que estamos en la actividad física poder entender la biomecánica de la columna vertebral, la biomecánica del raquis, porque si bien a veces, y la gran mayoría, copiamos muchos ejercicios para diseñar nuestras clases, está bueno que sepamos la biomecánica para poder diseñar o poder decir, bueno, este ejercicio es peligroso porque hace mal a la columna, porque daña la columna. También sería importante poder conocer la fisiología articular del raquis para prevenir lesiones, porque la mayoría de las actividades físicas producen, y más que nada las competitivas, producen un daño, un microtraumatismo en la columna vertebral, que con el tiempo va dañando las estructuras y sabemos que hasta los jugadores de rugby, ni hablar. Yo conocía, cuando estaba estudiando kinesiología, compañeros que tenían 28 o 30 años, que ya tenían y sentían en las manos el hormigueo y el pinchazo, esa sensación que se adormecen la punta de los dedos, causas del deterioro de la columna vertebral. También se ve en jugadores de voleibol y no tienen tanta sobrecarga sobre la columna vertebral, tanta sobrecarga de trabajo, de sobrecargar con peso, pero sí tiene una sobreexigencia del movimiento de la columna. La columna vertebral, hay sectores que son bastante rígidos y sectores que son muy móviles, y esos sectores móviles es donde se va a ir produciendo la microlesión por sobreuso, y eso va a ir dañando las partes blandas de la columna vertebral y va a ir generando las famosas hernias de disco. Jugadores de vóley, ya les digo, 35 o 40 años, casi todos tienen artrosis cervical por el sobreuso y las microlesiones. ¿De qué? Y de estar con el cuello, con la lordosis cervical, demasiado contraída, es como mirar el techo permanentemente. Ese exceso de movilidad sobre la columna vertebral va generando, como les dije, microtraumatismos y con el tiempo, 30 años aproximadamente de sobreuso, genera lesión. Y en el caso de los deportistas, son lesiones prematuras. Bien, ustedes sabrán o saben que por experiencia, no sé, una persona por levantar una lapicera o un papel del piso, no se puede incorporar y queda doblado, flexionado hacia abajo. ¿Qué es lo que pasó? Si el papel no pesa nada. Bueno, yo quiero introducirles un poco en lo que es la fisiología articular del raquis para que podamos ir viendo cómo trabaja la columna y, por sobre todo, prevenir las lesiones. Bien, entonces nos vamos a valer de esta bibliografía, que el autor es un libro francés, el autor es Capangi, Fisiología Articular, son aproximadamente 3 tomos, y este tomo es raquis, cintura pélvica, raquis lumbar, raquis torácico, raquis cervical y cabeza. Nosotros nos vamos a adentrar y, como siempre, antes de saber de mecánica, tenemos que saber de sus componentes. ¿Quién puede arreglar un automóvil, por hablar de mecánica, si no sé las partes que constituyen el motor? Vamos a estar medio en el horno. Y si no sabemos, y si conocemos las partes, pero no sabemos cómo funcionan,
tampoco lo vamos a poder arreglar nada ni prevenir nada. Entonces, bueno, esta primera parte vamos a exponer cómo está constituida la columna vertebral y el reconocimiento de sus partes. Lo vamos a hacer desde este libro, después subiré el video y haré un recorte del PDF para lo más importante. Bien. Y si no, lo pueden descargar, como hablamos siempre, de booksmedicos.org, Fisiología Articular. Es el tomo 3, la sexta edición. Este está en color, pero hay otro que está en blanco y negro. Así que les recomiendo la versión del color. Este libro es uno de los libros básicos e importantes de la biomecánica porque se estudia en todas las universidades. Este autor, Kapandji, es médico, traumatólogo francés, bueno, con todos sus honores, y aparte es un gran dibujante. Todos los dibujos que vamos a ver en este libro fueron realizados por él, y lo interesante de este libro es que en una página, acá estamos viendo la versión PDF, pero en la versión papel, en una página está el texto y en la contrapágina está el dibujo. Así que uno puede estar leyendo y mirando las referencias del dibujo. Así que ahora vamos a comenzar por lo más sencillo y básico. Vamos a ir avanzando. Ir viendo el raquis en su conjunto. Y en esta primera parte, en una vista desde atrás, vemos a la columna vertebral. Cuando estamos en bipedestación, parece como el mástil de un barco, y aquí tenemos de acromion a acromion, y aquí tenemos desde la base del cráneo hacia el sacro, y esta es la columna vertebral, esta es la cintura escapular, aquí a este nivel tengo la cintura pélvica, y esta sería la forma en que cuando la columna estamos descargando el peso sobre las dos extremidades, cómo las tensiones musculares se reparten y son bien absorbidas por la columna. En esta otra imagen de costado vemos la diferencia de lo que sucede cuando levantamos un pie. Si nosotros dejamos caer la pelvis, en este caso la derecha, hacia abajo, la columna sufre una desviación lateral hacia la derecha, luego hacia la izquierda para compensar esa desviación. Vemos como la cintura escapular también se desnivela, a pesar de que a la simple observación la vemos alineada. Y esto es la inflexión o la inclinación lateral que nos permite descubrir ese primer movimiento de inclinación lateral. ¿Qué les quiero decir? Que hasta cuando estamos en dos pies o en un pie, en apoyo bipodal o monopodal, la articulación sufre una desviación lateral. Bien, les voy a ir leyendo los títulos porque hay muchas hojas, pero las que yo les voy a ir leyendo son las que nos vamos a ir adentrando para que ustedes después lean en sus casas. El raquis, eje del cuerpo y protector del eje nervioso. Acá vemos una imagen con tres niveles distintos. Un nivel lumbar, un nivel dorsal y un nivel cervical. Acá se le dice vértebras dorsales o torácicas. La columna, como eje central del cuerpo, las vértebras no están todas posicionadas como pudiese ser el hierro en una columna de construcción de una vivienda. Acá vamos viendo en este corte transversal que se le hizo al dibujo, cómo la vértebra a nivel lumbar está ubicada justo en la mitad de lo que es anterior y posterior. En la zona torácica está ubicada en un cuarto y en la zona cervical está ubicada en un tercio.
en el tercio posterior. Por eso a veces cuando yo les decía en la clase o en el examen anterior, en un examen fue cuando uno se desmaya, este desequilibrio, donde veo que está apoyado en el tercio posterior, es obvio que el peso de la cabeza vuelque el cuerpo hacia adelante. Entonces imaginemos que si nuestros músculos cervicales están continuamente traccionando del cráneo hacia abajo para poder estabilizar la cabeza, porque si no se iría hacia adelante, lo costoso y sacrificado que es estar sentado frente a un monitor o estar leyendo con los músculos contraídos durante horas y horas, es muy fácil que los músculos cervicales se contracturen para sostener la cabeza directamente. Bien. Las curvas del raquis en su conjunto. Observando a la columna desde un plano posterior, si no hay desviaciones y una columna normal, tendríamos que ver un eje totalmente recto, una columna sin ninguna curva. Ahora, cuando vemos a nuestra imagen de perfil, desde un lateral, vemos cómo hay 4 curvas, comenzando desde la base del sacro, y estos números que están acá es justamente el vértice de lo que sería la curva. Si tenemos un compás y hacemos centro en el número 1, vemos cómo la curva del hueso sacro tendría ese radio. Entonces, cuando esta curva, y siempre las curvas, la denominación de la curva es observando el cuerpo de atrás. Como esta parte de la curva es convexa hacia atrás, eso se denomina cifosis. Aquí, en la zona lumbar, constituida por 5 vértebras nada más, lumbar 1, 2, 3, 4 y 5, tengo una concavidad. Tengo una concavidad hacia atrás y lo que es cóncavo, bueno, se denomina la concavidad, y la columna lumbar es cóncava. Ya con decir cóncava, no hace falta que digamos cóncava hacia atrás. Es cóncava. Bien. La columna torácica o dorsal tiene una convexidad posterior y eso se denomina cifosis. La columna cervical tiene una concavidad posterior y se denomina cóncava, lumbar. Entonces tengo 2 partes cóncavas y 2 partes convexas. Las partes convexas son las que tienen mayor rigidez, menos movimiento en todos los planos. En cambio, las partes móviles son la cervical y la lumbar, y por ser móviles son las partes que más sufren de la columna. Todos los problemas de columna van a ser, en un 90 y pico %, lumbares y cervicales. Bien. Y, profe, una pregunta. ¿Lordosis es cuando va hacia adentro la curvatura? Viste que cuando dije cóncavo me quedé medio mal hablando, Sí. exactamente me faltaba esa palabra. Eso se denomina Ok. lordosis. La parte cóncava se denomina lordosis, la parte convexa se denomina cifosis. Sí. Joya, gracias. Buenísima la observación. Bien. La aparición de las curvas raquídeas. Las curvas del raquis no aparecen ya en la vida fetal. Cuando en este primer dibujo es un día de nacimiento, aparición a la luz, quien diría, la curva es totalmente convexa y bueno, ello se debe a la posición fetal, en la que uno está totalmente flexionado, ¿no?
A medida que vas evolucionando, ya al quinto mes, vemos cómo se va rectificando un poco, va perdiendo la convexidad y empieza a aparecer en mayor medida la curva de la lordosis cervical. Eso es porque dentro del desarrollo motor, lo que primero empieza a movilizarse, y ustedes conocerán las leyes del maduramiento del sistema nervioso, hay una maduración de próximo a distal, no, perdón, céfalo caudal, sí, y próximo distal. Es decir, el sistema nervioso comienza a madurar desde la cabeza hacia los pies y desde el eje del cuerpo, de la mitad, hacia las extremidades, hacia la punta de los dedos. Entonces, el primer gran logro de un bebé es acostarlo en la mesa, que lo examina el pediatra, lo agarra de las manos, lo va incorporando como para sentarse. Entonces, cuando empieza a tener un desarrollo neurológico normal, lo que primero logra a los 2 meses aproximadamente es el sostén cefálico, poder sostener la cabeza. Entonces lo vamos sentando con las manitos y la cabeza no queda tirada hacia atrás como desnucado. La cabeza va avanzando al ritmo que avanza el tronco hacia la posición de sentado. Entonces, bueno, ese es un gran desarrollo neurológico y nervioso para poder evaluar la motricidad a medida que vamos creciendo. Por eso se va formando la lordosis cervical. Ya en este otro tercer dibujo es la curva a los 13 meses. Esta es la curva a los 3 años, donde vemos que se empieza a formar la lordosis lumbar. ¿Por qué? Porque cuando el niño gatea, la columna es muy probable que esté flexionada. A medida que vamos pasando a la posición de pie, esa forma de erguirse y ser bípedo hace formar la columna lumbar con su lordosis. Entonces comienza a aparecer la lordosis a los 3 años de edad. A los 8 años de edad ya empieza a tomar casi su forma definitiva y a los 10 años, junto con la maduración ósea y el cierre de los cartílagos de crecimiento, ya va a tener prácticamente en la mirada de perfil las curvas establecidas. Muy bien. Ahora, como les decía, vamos a conocer una parte fundamental. Profe, Profe, Sí, tengo una consulta. sí. Veo que hay veces que cuando son chicos caminan mal y les ponen plantillas. ¿Puede ser que eso se arregle a medida que va creciendo? O sea, por ejemplo, si a los 4 o 5 años le detectan que tiene una pisada mal, a los 10 años, cuando ya se forme, ¿va a estar mejor la pisada esa? Estoy hablando solamente de la columna. Por eso, pero hay veces que la columna está mal, por así Sí, decirlo. claro, pero el tema del pie, vamos al pie. Como ¿qué estemos, plano sería? como estemos apoyados en el piso, es como se va a erguir la columna. Las plantillas pueden ser efectivas, son necesarias y no solamente hasta los 10 años y más también. Puede ser que con las plantillas vayamos corrigiendo la diferencia del arco de un pie con el otro, la diferencia no solo del arco, sino de la longitud de los miembros inferiores, pues muchas veces hay diferencia de 5 milímetros, de 10 milímetros, de 1,5 cm, que se necesite un realce en el talón, y obvio que esto va a hacer que pueda estar mejor posicionado, más alineado, y la columna va a estar y va a crecer con una base más derecha, pero no solo hasta los 10 años, sino hasta mayor edad todavía. Y no Profe, solamente cuando se detuvo el crecimiento, sino que a veces
Si tenemos un pie plano muy exagerado, como adultos también tendríamos que usar plantillas para poder descargar el peso del cuerpo bien repartido en los 3 puntos de apoyo del pie. Porque el pie tiene 3 puntos de apoyo: el talón, el dedo gordo y el dedo chico, los metatarsianos. ¿Eso no tiene que ver con las rodillas también, profe? Cuando Y están con la rodilla... tiene que ver con todo, porque a medida que Claro. se va alineando desde abajo, se va enderezando. Obvio que la estructura es la base desde abajo. Profe, una consulta. Sí. En el caso de que ya seamos adultos, la corrección con las plantillas o alguna corrección ósea que se haga en la espalda, ¿no? En la columna vertebral. O sea, ¿es permanente o sí siempre vamos a tener ese problema? No, siempre vamos. Una vez que los huesos cerraron los puntos de osificación, todos los huesos van creciendo hasta una cierta edad. No sé, vamos a ponerle un límite, 22 años. Hay huesos que crecen primero, maduran primero hasta los 15. Hay otros que maduran hasta los 18. Hay otros que madurarán un tiempo después. Una vez que el esqueleto, eso es un esqueleto inmaduro. Cuando el esqueleto está maduro, donde ya todos los puntos de crecimiento, los cartílagos de crecimiento se cerraron, ¿qué quiere decir? Que deja de ser cartílago y son totalmente óseos. Esas células que fabrican hueso se cerraron y el esqueleto no crece más. Si hay alguna deformidad acentuada y fuerte, ya queda de esa manera. Necesitará alguna cirugía para corregirse. Pero esto de las plantillas que le digo es importante porque si tenemos un pie plano donde no apoya bien el peso del cuerpo sobre estos 3 apoyos, y es obvio que a veces voy a tener dolor en los gemelos. ¿En qué gemelo? Y por ahí en el gemelo interno y no en el externo, porque tengo un pie muy pronado, y bueno, y así sucesivamente con distintas desalineaciones. No somos perfectamente alineados en nuestra mecánica. Y ya les di un ejemplo la otra vez de decir, bueno, un corredor de 100 metros de velocidad puede desarrollar semejante velocidad en 10 segundos porque tiene una mecánica perfecta. Los músculos se contraen y puede aplicar bien la fuerza, y eso, más allá del entrenamiento, hace de que el cuerpo se mueva a alta velocidad. Alguien que tiene pie plano, un genus valgo con la rodilla bien hacia atrás, las rodillas hacia adentro que se chocan. Si yo le hago, vamos a correr una carrera de velocidad, por más que entrene, esa mecánica nunca le va a permitir correr en 10 segundos los 100 metros, ni en 12. ¿Por qué? Porque está tan desalineado el cuerpo que cuando uno aplica la fuerza en el piso para trasladarse hacia adelante, como no está alineado y hay fuerzas hacia los costados, hay fuerzas que se van perdiendo por estar desalineado, que no te impulsan hacia adelante, sino hacia el costado. Sería lo mismo en la técnica de la carrera, cuando uno corre a velocidad, si no utiliza bien los brazos para correrse y desplazarse en la misma línea, y yo tengo un movimiento de péndulo hacia los costados, obviamente que toda esa fuerza, en vez de llevarme hacia adelante, son fuerzas que se disipan y se pierden. Entonces, bueno, eso sería un punto de vista. ¿Se entendió un Profe, poquito? Se puede sí, corregir y hay cosas que son muy defectuosas, como el choque de las rodillas al caminar, que si ocasionan mucho problema y dentro de 50 años la persona tiene una artrosis prematura por el desvío de la rodilla, si la rodilla está muy desviada, va a haber un lado que se gaste más que el otro, porque el peso del cuerpo cae más de un lado que del otro, como también los varones, muchos tienen al revés, el genus varo, vienen como las piernas así en O, donde van a tener una artrosis importante
del lado interno de la rodilla y que se van a deformar cada vez más. Bueno, ahí es necesaria una cirugía para que pueda caminar bien y no tenga dolor, sí, pero no voy a poder corregirle nada con ningún aparato que le ponga a los 30 años, porque ya el esqueleto está osificado y ya tiene su estructura. ¿Yo puedo usar plantillas para tener y disminuir el dolor en la rodilla o en la zona lumbar por una mala postura? Sí. ¿Voy a corregir esos huesos? Y si hay diferencia de longitud, si hay diferencia de longitud y eso me ayuda a pararme mejor, y bueno, voy a tener una mejor estructura con menos dolor o sin dolor. Claro, depende también a qué edad se empieza a corregir. Si es temprana edad, capaz que se corrige Por eso te quería en cualquier... decir, y el tema de la corrección es con ciertas limitaciones. Se puede corregir, sí, pero hasta cierto punto y cierto grado de dificultad. Bueno, le voy a cortar acá porque estábamos grabando y arrancamos con el tema en el próximo Zoom. Nos vemos.